perdón, los factores de riesgo secundarios, ¿no? Hombre mayor de 40, 45, mujer mayor de 55, en que los estrógenos abandonan a las chicas y empieza la menopausia, y donde los factores de riesgo se vuelven muy similares al hombre. El hecho de ser hombres nos pone en más riesgo, quizás por el estrés, la preocupación, el trabajo, aún en nuestra sociedad peruana, donde la igualdad de género está creciendo un montón. Todavía la enfermedad coronaria sigue siendo mayor en el hombre que en la mujer, aunque en el poco tiempo quizás ya sean iguales. Antecedentes familiares que acabamos de conversar, eventos cardiovasculares previos en la persona y otros problemas tipo hiperhomocisteinemia. Diversos factores adicionales como hipertrofia ventricular izquierda, consumo de cocaína, obesidad, sobrepeso, vida sedentaria, uso de anticonceptivos orales, hiperhomocisteinemia que ya mencioné, fibrinógeno y presencia de proteína C reactiva y lipoproteína lipasa aumentada, ¿no? Son tipos de factores de riesgo secundarios que uno puede encontrar en el camino y que uno tiene que ir pues depurando con chequeos preventivos. Esta es una imagen que muestra las capas de las paredes arteriales. Ustedes ven ahí bonitas en naranja las células endoteliales, los glóbulos blancos pasando de interiores de luz, y luego cuando hay cierto tipo de inflamación endotelial empiezan pues estos glóbulos blancos a meterse dentro de la pared para empezar a formar lo que se llama la placa inicial de aterosclerosis. Aumenta la permeabilidad endotelial, migran los leucocitos, se adhieren estos leucocitos al endotelio y también van formándose entre sí más unión de leucocitos que van generando el crecimiento de la placa. En el camino, la placa, como ustedes ven, va ocluyendo la luz de la arteria. Cuando a mí me llega un paciente a la consulta, así gordito como yo, me dice: doctor, ¿estaré bien? Y yo le digo: señor, mire, ¿usted ve su barriguita? Perfecto. Esa barriguita que usted tiene se refleja en su arteria coronaria. Cuando usted no tenga esa barriga, su arteria coronaria va a estar limpia. Si usted mantiene la barriga, su coronaria va a estar obstruida y con alto riesgo de que le dé un infarto al corazón. Entonces, así va obstruyéndose la arteria, no solamente con células blancas, sino también con migración de células musculares lisas, y va generándose todo un complejo que se llama placa de aterosclerosis. La progresión continúa, la obstrucción cada vez es mayor. En el interior de la placa se forma incluso un núcleo necrótico porque ya no llega irrigación sanguínea. Toda esta placa genera una neovascularización a ese nivel. Y esta placa es cubierta por una capa fibrosa, como ustedes ven ahí. En el camino de la vida nosotros vamos a encontrar dos tipos de placas: las placas blandas y las placas duras. Las placas blandas son aquellas placas que están generalmente llenas de grasa y tienen una capa fibrosa muy delgada. Esa capa fibrosa muy delgada, cuando a uno le aumenta la presión, cuando uno hace deporte una vez a la semana, por ejemplo, como aquel periodista que nos dejó hace poco, ¿no es cierto?, fulbito de los lunes o de los sábados, ¿no?, hace su deporte, psicológicamente lo relaja a uno, pero estresa mucho al corazón. Van sobre todo primero el fulbito y luego van a lo que ustedes ya saben. Y terminan pues con una lesión de placa. Esta lesión de placa, imagínense ahora en esa arteria pequeña de 3 milímetros o 2 milímetros, con un minúsculo coágulo se termina de tapar y el paciente empieza a tener un infarto al corazón. ¿Por qué? Porque esa sangre arterial que va a velocidad cuando uno hace deporte, porque además que aumenta la presión, hace que se rompa la placa, como ustedes ven ahí. Y cuando se rompe la placa, es como si ustedes tuvieran una herida. Se rompe la piel y sale sangre, pero no sangra todo el tiempo. Ahí empieza a generarse vasoconstricción y empieza a generarse un fenómeno de migración de plaquetas que en el camino van a terminar formando un tapón plaquetario primero y luego un coágulo, y finalmente, cuando es en la parte externa del cuerpo, una costra a la cual nosotros llamamos, que es más que nada un pequeño trombito que se ha secado.
Pero en el torrente sanguíneo nunca se va a secar, sino que va a haber una cascada de coagulación interminable que va a terminar haciendo un coágulo cada vez más grande y tapando la arteria en consecuencia. Finalmente, no tengo la lámina en este momento, pero el otro tipo de placas es aquella placa que tiene una capa fibrosa muy gruesa, que habitualmente son los coronarios crónicos de larga data, de mucho tiempo, pacientes mayores, que pasan los 70 años probablemente, y cuya condición es más difícil de romper. Sin embargo, también se puede romper y pueden generarles un infarto al corazón. Esquemáticamente, ustedes miran en esta diapositiva cómo fluye la sangre a través de la arteria con su placa de aterosclerosis, que tiene un pool lipídico importante. Se produce la lesión de placa, donde se forma un trombo intraplaca, que luego va generando el crecimiento del trombo a nivel de la luz, y aquí estamos siendo generosos porque hemos dibujado una arteria grande, y finalmente el trombo se termina propagando y ocluyendo la luz del vaso. Entonces, todo eso es el mecanismo por el cual uno sufre un infarto al corazón. Ahora, cuando uno va ya propiamente a ver al paciente que nos consulta por un problema de dolor en el pecho, que es el síntoma más importante, uno empieza a pensar y a sospechar que el paciente puede tener enfermedad coronaria. Sin embargo, como ustedes logran leer en la diapositiva, muchas veces la enfermedad coronaria puede ser asintomática, lo que en cardiología se conoce como isquemia silente. Es decir, el paciente está con falta de irrigación, pero no siente nada en lo absoluto. Hace ejercicios, corre. Si tuviéramos un electrocardiograma conectado al paciente, probablemente encontraríamos alteraciones del electrocardiograma durante el ejercicio, pero el paciente sigue sin sentir nada, reposa y todo resuelve. Es decir, el esquema resuelve, el electrocardiograma normaliza y el paciente sigue su vida normal, porque no se da cuenta de lo que sucede. En otras condiciones, el paciente va con dolor de pecho, la angina de pecho crónica o angina de pecho estable, ¿no es cierto? El paciente camina de repente 100 cuadras o sube 2 pisos y presenta dolor de pecho. Y siempre es lo mismo, camina a la misma distancia, sube la misma cantidad de pisos y el paciente termina con una operación de pecho. Le cuenta a su esposa, la esposa se preocupa y le dice, pero vamos al médico. No, no quiero. El hombre siempre dice, no quiero. No tengo nada, ya me va a pasar. Pero la esposa insiste, entonces terminan yendo a los 2-3 meses, terminan yendo al cardiólogo. Y el cardiólogo le hace un electrocardiograma que puede salir normal y luego le pide pruebas de evaluación. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles se imaginan? Muy bien, una prueba de esfuerzo. ¿En qué consiste la prueba de esfuerzo? ¿Ustedes la han visto alguna vez? ¿Y qué más? ¿Qué hace el paciente? Yo te sube una faja trotadora como en el gimnasio y eso es la prueba de esfuerzo. Monitoreo. En realidad, el nombre técnico de la prueba de esfuerzo es electrocardiograma de esfuerzo. Y la idea es ir tomando constantemente el electrocardiograma durante el ejercicio y ver cómo se altera el segmento ST y la onda T. Pero el único diagnóstico de la prueba de esfuerzo es la alteración del segmento ST. Entonces, si el ST se eleva o se infradesnivela, esa prueba de esfuerzo se informa como positiva para isquemia. Y en esas circunstancias el paciente ya tendría un diagnóstico que habría que confirmar. En otras circunstancias el paciente es más terco, no se dejó convencer, nunca llegó al médico y de pronto una madrugada se despierta con una opresión de pecho. Le pasa la voz a la esposa, porque siempre es la misma historia. La esposa se despierta y dice, vamos a la emergencia. Si llega a la emergencia a 5 de la mañana, el emergencista le toma un electro y encuentra alteraciones del electrocardiograma. Le pide enzimas cardíacas y las enzimas cardíacas, el paciente se demoró en llegar 1 hora a la emergencia. ¿Cómo saldrían esas enzimas cardíacas? Normales. Las enzimas cardíacas dentro de las primeras 2 a 3 horas van a salir normales, es decir, van a salir positivas después de las 3 horas. Y dentro de lo que es síndromes coronarios agudos, que es el tema que nos trae hoy aquí esta tarde, justamente vamos a encontrar toda esta variedad de cuadros clínicos como son la angina inestable, el infarto no Q, el infarto con onda Q y la muerte súbita. Pero modernamente nosotros ya no hablamos de estos cuadros clínicos en realidad. Nosotros hablamos de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST.
Y sobre eso definimos tratamiento. Vamos a definir un poquito más en extenso, entonces, eso que hemos estado conversando. ¿Qué es la angina inestable? Dolor de pecho que recurre bajo circunstancias similares, con frecuencias similares en el tiempo, como les decía, ¿no? El paciente sube 2 pisos o camina a una distancia de 100 cuadras o 100 metros y el paciente siente molestias en el pecho. Los síntomas usualmente comienzan con baja intensidad, se incrementan en 2 o 3 minutos hasta un total de no más allá de 15 minutos. Si el paciente tiene un dolor de pecho que dura más de 15 minutos, llega a los 30 minutos, eso ya podría ser un evento o un síndrome coronario agudo. Usualmente el dolor de pecho en angina estable resuelve con reposo. No necesita ponerse isorbide en ningún tratamiento en particular, solamente reposar. El ejercicio desencadena el síntoma, el reposo resuelve el síntoma en la angina estable. Bien, mostrado el cuadro clínico, entonces vamos a los que ustedes ya habían mencionado. Le hacemos una electrocardiograma en la primera consulta, lo llevamos a la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo nos va a mostrar las alteraciones y si el paciente no puede hacer una prueba de esfuerzo, podemos ir de repente a hacer una ecografía con estrés o quizás una prueba que se llama de perfusión miocárdica. De ahí falta poner una alternativa más, que es, ¿cuál sería? Una tomografía coronaria. Sin embargo, yo me quedo con estas dos, ecoestrés y test de perfusión miocárdica, si es que el paciente no puede hacer una prueba de esfuerzo, porque esas dos pruebas son funcionales. Es decir, yo tengo que hacer que el corazón se ejercite, se estrese, para poder desencadenar alteraciones en el electrocardiograma. La tomografía coronaria es un estudio anatómico. Simplemente el tomógrafo me va a mirar la coronaria y me va a decir si hay obstrucciones o no hay obstrucciones. Pero ojo, muchos de nosotros pueden tener obstrucciones y no necesariamente tener enfermedad coronaria y no necesariamente tener síntomas. Entonces hay que tener cuidado. Siempre una prueba anatómica debe combinarse además con una prueba funcional. Y si bueno, algunas de las pruebas son positivas, ya sean estas tres o la prueba de tomografía coronaria, igual tenemos que ir a hacer una coronariografía. Antes se llamaba cinecoronariografía, porque la forma como se veía era como un cine prácticamente. Ahora ya no, la modernidad digital ha hecho que nos quedemos simplemente en una videocoronariografía. Entonces, eso es más o menos el algoritmo de cómo hacer el diagnóstico en angina estable, que creo que tenemos una clase aparte al respecto. Pero en relación a los síndromes coronarios agudos, como ya les decía, estos ocurren por ruptura o fisura de placa y formación de trombo en consecuencia. Generalmente, los pacientes que tienen síndrome coronario agudo, hacia la izquierda de la diapositiva, sin elevación del segmento ST, como estos que ven aquí, van a estar dentro de lo que son anginas inestables o infartos no Q. Y se supone que la arteria no tiene una oclusión total del vaso. Como ustedes observan, hay luz remanente y hay luz remanente. Es decir, continúa el flujo sanguíneo aún después de la obstrucción aguda. Sin embargo, en el paciente con síndrome coronario agudo que tiene elevación del segmento ST, se asume que la oclusión de la luz arterial es completa. La obstrucción es 100% y no hay riego sanguíneo y el infarto va a ser inminente. Y eso es importante entender para poder determinar luego qué tipo de tratamiento voy a hacer y con qué lógica voy a tener que actuar. Algunos detalles adicionales, como que en la angina inestable, por ejemplo, la oclusión temporal no suele durar más de 20 minutos y produce angina de reposo. Es decir, el paciente, como les decía, está durmiendo y de pronto se despierta con angina de pecho, ¿no? Sin embargo, el dolor resuelve en 20 o 30 minutos y no hay lesión miocárdica. Es decir, las enzimas van a salir negativas, pero el electrocardiograma sí va a mostrar alteraciones. En el infarto no Q, la interrupción dura un poco más de tiempo, dura más de 30 minutos, luego se resuelve, se recanaliza la arteria o no se llega a ocluir completamente. Y entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener
infarto, pero con miocardio que se puede todavía salvar y nos da tiempo para actuar. En el último, donde el infarto es producido por un trombo totalmente oclusivo y que va a tener elevación del segmento ST, aquí la isquemia es prácticamente seria, severa, y lo que nos interesa sobre todo es que la arteria se recanalice. Por cualquier método de tratamiento, la arteria debe abrirse en la idea de minimizar el daño miocardio. La angina inestable puede tener múltiples presentaciones. El más común es lesión de placa con formación de un trombo, pero no oclusivo. ¿De acuerdo? Ese es el concepto que debe quedar. Trombo no oclusivo. Algunas veces puede generarse por espasmos coronarios, como en angina variante o de Prince-Metal. Otras veces es por causas no cardíacas propiamente, como que, por ejemplo, aumenta el consumo de oxígeno porque el paciente es hipertiroideo o porque tiene fiebre, o porque no llega a la suficiente cantidad de oxígeno al corazón porque el paciente está con 8 de hemoglobina, o tiene otros tumores que consumen también el oxígeno, como el feocromocitoma. En el síndrome coronario agudo, entonces, tenemos que mirar un algoritmo para el diagnóstico. Paciente que llega con dolor de pecho, yo tengo que pedir electrocardiograma y tengo que pedir enzimas cardíacas. Si mi electrocardiograma es normal, me quedo tranquilo. Si mi electrocardiograma tiene supradesnivel del segmento ST, probablemente estoy frente a un infarto con onda Q. Y si mi electrocardiograma no muestra desnivel del segmento ST, nivel superior, posiblemente esté en lo que se llama infarto no Q. Ahora, si es que mis enzimas, que demoran más o menos 2 horas o 3 horas en llegar, salen negativas y hay cambios en el electro, entonces estoy frente a un cuadro de angina inestable, y si las enzimas salen positivas, ya estoy frente a un cuadro de infarto agudo del miocardio. Si después de todo yo tengo el electrocardiograma normal y tengo enzimas normales, entonces tengo que ir a buscar un test de provocación, como ya vimos antes, para ver qué cosa hay. Y si el test de provocación, ya sea prueba de esfuerzo, ecoestrés o perfusión miocárdica, salen positivos, entonces recién voy a hacer cateterismo. ¿Qué síntomas voy a encontrar en el síndrome coronario agudo en general? Dolor de pecho. El dolor de pecho es característico, definido por opresión de pecho, que muchas veces puede ser referido por el paciente como ardor, como una sensación de que algo se le hincha en el pecho o que le aprieta definidamente, con un inicio que puede ser leve, gradual, y que luego se hace muy intenso hasta hacerse insoportable, y que obviamente sobrepasa los 30 minutos. Localizado generalmente a nivel retroesternal, se puede irradiar al cuello y a la mandíbula y simular dolor de muela, ¿no? Y puede tener también irradiación a ambos hombros, predominantemente el izquierdo. Algunas veces se puede irradiar a la boca del estómago y simular una indigestión, y otras veces a la espalda como si fuera una contractura muscular. En algunos casos se presenta asociado con sensación de falta de aire, diaforesis, que ustedes miran al paciente, está pálido y sudando, y además si lo tocan va a estar frío, una diaforesis fría, y refiriendo náuseas y vómitos. En otras circunstancias el paciente puede haber perdido el conocimiento o sentirse que va a perder el conocimiento. Si el paciente es mayor, muchas veces no siente ninguna molestia desde la jeta arriba y simplemente pierde el conocimiento, o se siente confundido o desorientado, empieza a hablar incoherencias, ¿no? O en otras circunstancias puede debutar con un accidente cerebrovascular, o puede empeorar un paciente con insuficiencia cardíaca si es que ya la ha tenido antes, y en general sentirse el paciente mal, ¿no? Como ellos solamente refieren. Es lo mismo, un poquito más gráfico, ¿no? El paciente que está yendo de un lugar determinado hasta su casa de repente y de pronto siente el típico signo de opresión de pecho tocándose justamente la zona delantera del tórax. Miren aquí estos electrocardiogramas. Arriba un electrocardiograma que muestra las características normales del trazado y cómo debe ser. Observen que aquí en precordiales van a notar siempre el segmento ST que va de forma ascendente, y eso es normal. En algunos casos incluso está el punto J alto hasta 2 milímetros, y hay que pensar que podría ser, pero también hay que pensar que puede ser normal.
Un infarto agudo, por ejemplo, con elevación del segmento ST, miren ustedes aquí, D2, D3 y ABF con el segmento ST súper elevado, bien alto, 3 a 4 milímetros de elevación. Y además van a encontrar aquí un infradesnivel en B2 y en B3. Este electrocardiograma es muy típico de un paciente con infarto agudo del miocardio que complica infarto inferior y además cara posterior del ventrículo izquierdo. En este otro electrocardiograma vamos a mirar un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Y lo que vamos a mirar es infradesnivel en precordiales B1, B2, B3, B4, B5, ¿no? Lo cual habla de un infarto probablemente subendocárdico anterolateral. El paciente puede mostrarse ansioso, puede mostrarse agotado, nauseoso, como ya le dijimos, pálido, con sudoración, puede haber taquicardia, sobre todo si es que el paciente va a desarrollar insuficiencia cardíaca, empieza a elevar frecuencia cardíaca, o bradicardia si es que hay activación parasimpática. Los infartos inferiores suelen asociarse con bradicardia justamente. En algunos casos cuando hay infarto del ventrículo derecho o simplemente infarto del ventrículo izquierdo, pueden estar hipotensos. Los pacientes que sudan mucho y que tienen mucha diaforesis pueden perder, y está escrito en la literatura, entre medio litro a 1 litro de líquidos solamente por el sudor, porque es muy intenso. Y entonces pueden hacer hipotensión por deshidratación. Pero el infarto que va clásicamente con hipotensión es el infarto del ventrículo derecho. Muchos pacientes llegan hipertensos con pleno infarto y otros llegan con signos de falla cardíaca, como es la presencia del tercer y cuarto ruido o algún soplo que puede hablarnos de una complicación mecánica mucho más seria, como es la ruptura del septum interventricular por el infarto o la ruptura de una cuerda tendínea que soporta la válvula mitral y generar insuficiencia de la válvula. ¿Qué estudios complementarios entonces nosotros solicitamos para un paciente como este? En el electrocardiograma inicial, que es el que inicia todo esto, debe realizarse idealmente cuando el paciente llega a urgencias entre los primeros 10 minutos, no debe demorar más tiempo. Y si un paciente llega refiriendo dolor de pecho, ustedes no pueden decirle, vaya a sentarse señor, que este es el número 10 de 9 pacientes que están antes. Ese paciente tiene prioridad. Le tomas electro primero y lo miras. Si no hay electro, ahora sí lo sientas. Si el electro es normal, mejor dicho, pero si el electro es anormal, tienes que activar código de infarto. Y luego tenemos que mirar, como ya les decía, que la elevación del segmento ST no es solamente 1 milímetro, sino que en precordiales tenemos que contar por lo menos 2 milímetros y dependiendo de la edad, hasta 2.5 milímetros. En el caso de ustedes, por ejemplo, que son gente joven, si tuvieran un infarto, yo recién tengo que decir que la elevación del segmento ST es anormal si es que pasa los 2 milímetros y medio, no antes. Y hay que medir obviamente sus enzimas cardíacas para determinar la presentación de un infarto o no. Adicionalmente, si estoy más seguro de que va a ser un infarto y que el paciente va a ir a un tratamiento en cuidado intensivo y requerir un cateterismo probablemente, yo tengo que pedir un perfil inicial basal como si fuera preoperatorio, es decir, hemograma, glucosa, urea, creatinina, pruebas hepáticas, pruebas de colesterol, para ver también todo el background del paciente. Placa de pulmones es parte de la evaluación inicial para ver que no haya falla cardíaca o neumonía asociada. Y hay que pensar siempre en que no todo dolor de pecho es infarto de corazón. Si bien es lo primero que tenemos que descartar, no todo dolor de pecho es infarto de corazón. Un cuadro ominoso, grave, para la vida de la persona es que el paciente se presente con una disección de aorta. El paciente con disección de aorta tiene que ir de inmediato a cirugía, idealmente dentro de las primeras 8 horas. Sin embargo, si nosotros hemos pensado solo en infarto y le hemos dado aspirina y le hemos dado otro antiagregante plaquetario y además le hemos puesto un anticoagulante, podemos hacer que ese aneurisma de aorta que se pudo haber roto sangre mucho más y perdamos al paciente. Entonces, ante la duda tenemos que estar bien claros de lo que pueda pasar. Ya ha sucedido muchas veces que hemos tenido que antiagregar pacientes y no han sido infartos, sino han sido aneurismas de aorta. Y el cirujano obviamente se molesta porque no puede operar hasta dentro de una semana, salvo que el paciente empiece a ponerse muy grave y complicarse demasiado.
Además, dentro de lo que produce elevación del segmento ST, vamos a encontrar que hay variantes normales, que hay repolarización precoz, que hay pericarditis aguda, que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo y en general N cosas que pueden hacer que el paciente se presente con un electrocardiograma de base con elevación del segmento ST. No todo es síndrome coronario agudo, pero si no lo piensan, no lo diagnostican. Bien, tanto en el paciente con elevación del segmento ST y en el paciente sin elevación del segmento ST, uno va a saber que está con un paciente de mayor riesgo cuando se presentan estas circunstancias. El paciente llega inestable hemodinámicamente, es decir, empieza a gozar con hipotensión hasta llegar al shock y necesidad de usar vasopresores. El paciente puede desarrollar edema pulmonar agudo o puede continuar con dolor de pecho a pesar del tratamiento. Angina de reposo con cambios en el electrocardiograma marcados o angina postinfarto. Es decir, el paciente tuvo un infarto, evolucionó el evento del infarto y al segundo o tercer día vuelve a desarrollar dolor de pecho. Aumento marcado de la troponina, lo cual implica que hay una gran zona del músculo cardíaco que se ha necrosado e infartado, y eso puede generar cicatrices serias que finalmente van a redundar en arritmias importantes. ¿Cuál es nuestro manejo? ¿Qué vamos a hacer? Una vez que tenemos el paciente con síndrome coronario agudo, lo que tenemos que hacer es una historia clínica sucinta, dirigida, para saber y confirmar que es un infarto. Mientras nosotros le vamos preguntando al paciente qué cosa es lo que tiene, la enfermera y el técnico van canalizando la vida del paciente, el técnico le va quitando la ropa que tiene y le va poniendo los electrodos para monitorizarlo. Entonces tenemos vía, tenemos monitor y jalamos el desfibrilador muy cerca de la cama del paciente por si acaso tengamos que utilizarlo. Pulso oxímetro, llega el tecnólogo a tomar su radiografía de pulmones y llega también el tecnólogo del laboratorio a hacer todas sus muestras basales que se hacen y que acabamos de mencionarlas hace pocos segundos. Confirmado el paciente que es un síndrome coronario agudo, pasa a UCI. Si el hospital donde estamos cuenta con unidad coronaria, pasa a unidad coronaria, y si no, idealmente pasa a una unidad de cuidado intensivo general. ¿Qué tenemos que hacer con el paciente a largo plazo? Bueno, ya habíamos dicho más o menos algo: bajar el colesterol, decirle que deje de fumar. El paciente coronario es un paciente muy terco, y lo digo así claramente, es muy terco. Se asusta en el momento porque siente un dolor intenso, al segundo día se olvidó que tuvo el dolor, y ya está preguntando cuándo se puede ir a la casa, y al día que se va a la casa pregunta si ya puede fumar, si ya puede hacer su vida normal, ¿no? Y la pregunta que tienen que hacer ustedes siempre al paciente es: ¿qué cosa es la vida normal para esa persona? La vida que lo llevó al infarto, ¿esa es su vida normal? ¿No es cierto? Entonces hay que aconsejarle que el paciente tiene que hacer cambios en el estilo de vida, y para ello hay que corregir todos los factores de riesgo: el cigarro, el colesterol, tener el LDL bien bajo. Más que ponerlo debajo de 100, hay que tenerlo más cerca de 70, en realidad entre 50 y 70. Actividad física 30 minutos, las nuevas guías dicen por lo menos 5 días de la semana, ya no 3 o 4 veces por semana, sino las 5 días de la semana. ¿Y qué hago en esos 30 minutos? Camino, mirando la manchita de refugio. ¿Los mira ustedes? ¿Estoy caminando? Sí, ¿no? ¿Pero eso entrena el corazón? No. Cuando uno le dice al paciente que tiene que hacer ejercicio, no lo está mandando al gimnasio, no lo está mandando a correr, ni lo está mandando a hacer ningún deporte. Está mandando a caminar rápido, a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Lo que hay que caminar rápido. Cuando ustedes caminan en el hospital, están caminando súper lento. Se dan cuenta que yo camino rápido y hasta me pierdo, tanto que María Pía no me encontró el viernes, ¿no? Porque camino rápido. Entonces uno camina a una velocidad importante para poder hacer ejercicio en el corazón. Idealmente 7 kilómetros por hora, idealmente 1 hora, 5 de los 7 días de la semana. Y el resto del día me siento a escuchar clase con el doctor Reyes. No, hay que caminar, bajar, subir escaleras, bajar escaleras. Ustedes toman el ascensor, tan jóvenes. Ustedes toman el ascensor, esperan el ascensor, bajan el ascensor. Cuando yo era residente, en promedio la residencia es 10 años mayor que la que ustedes tienen, yo me subía desde el primer piso hasta el piso 11. Y ojo, en el Rebagliati hay un piso intermedio que no se cuenta. Entonces en la abuela, cuando bajan la escalera, que hay 3 peldaños más, hay un semipiso ahí,
Entonces, en general son 11 pisos y medio, podríamos decir. Ya no hago honestamente eso, pero sí subo de vez en cuando un piso, 2 pisos, y usualmente todos los días me bajo a los 11 pisos para salir del hospital. Hay que tomar su antiagregante plaquetario preventivo. Yo tomo mi aspirina todos los días, por si acaso. Gracias a Dios de cuchillo de palo, espero que no me pase. Si es que el paciente tiene infarto o es hipertenso, inhibidores SECA para prevenir insuficiencia cardíaca, beta bloqueadores para prevenir arritmias o complicaciones de este tipo y también bajar un poco el trabajo miocárdico y sobre todo control de presión arterial. Objetivo menos de 130,85. Yo diría objetivo alrededor de 120,80. Las nuevas guías de hipertensión arterial del año pasado hablan de presión normal hasta 130,80. Ya no es 140,90. ¿De acuerdo? Así que aquel que tiene 130,80 de ustedes ya está hipertenso. Hay que empezar a hacer tratamiento. Ojo que digo empezar a hacer tratamiento, no digo empezar a tomar pastillas, que no es lo mismo. Muy bien. Tratamiento de la enfermedad coronaria aguda. Puede ser médico, puede ser de intervención o puede ser quirúrgico. Habitualmente el paciente, una vez que lo tenemos en shock trauma, que le estábamos poniendo la vía, tomándole la placa, tomándole el electro, tomándole su análisis de sangre, al mismo tiempo le estamos poniendo oxígeno, le estamos cargando con aspirina, le estamos poniendo una nitroglicerina sublingual en nuestro medio y sorbide sublingual y le estamos poniendo algo para el dolor, digamos morfina, petidina, lo que tenga a la mano en ese caso, o lo que el paciente requiera. Y empezamos a mirar más allá de los antiagregantes plaquetarios, ¿qué otros tipos de tratamiento existen? Hay un tercer antiagregante plaquetario, un tercer grupo de antiagregantes plaquetarios, que son los inhibidores de glicoproteínas 2B3A, que ya no se usan mucho en la actualidad, pero que todavía hay que conocerlos porque en algún momento se usaron bastante, eran la piedra angular del tratamiento, y ahora se usan solo en contados casos especiales. Anticoagulantes, desde la clásica heparina convencional, que se pone un vial, se pone en un suero y se pone para 24 horas, que ya no se usa mucho ahora, hasta las clásicas heparinas de bajo peso molecular, que se usan bastante en la actualidad, o las heparinas de ultra bajo peso molecular, cuya única subsistente es el Fundaparinux, que se usa sobre todo para síntomas coronarios agudos sin elevación del segmento ST. En algunos casos, durante el cateterismo se usa este otro, que es la fibralidurina, que son inhibidores directos de trombina, pero más que nada durante el cateterismo de un paciente que va a ser sometido a intervención. Bien, ¿y qué hago? Si el paciente llega con un síndrome coronario agudo ST elevado, yo tengo dos tipos de tratamiento que hacer en ese momento. Cuando yo tengo un paciente con síndrome coronario agudo, yo tengo que acordarme que mi arteria está tapada 100% y que mi corazón se está dañando, se está necrosando,